La sala se quedó en un silencio sepulcral justo después de que lo dijera. 37 personas mirándome fijamente, algunas parpadeando, otras fingiendo revisar sus notas. Yo estaba a mitad de mis diapositivas, métricas trimestrales, costos de flete, el tipo de números que mantenían a flote a Corporativo Garza. Entonces la puerta se abrió de golpe. Bruno Garza Montemayor entró como si fuera el dueño del lugar. Ni siquiera estaba en la lista de invitados. Con un batido de pistache en la mano, mocasines de diseñador, apoyado en mi pizarra como si fuera la pared de su sala de estar. No entiendo por qué todavía tenemos personal delegado, dijo, lo suficientemente alto como para que retumbara en los altavoces de la conferencia. Es como cargar con un peso muerto. Sentí una opresión en el pecho. Personal delegado. Ese era yo. 12 años dirigiendo cumplimiento estratégico, construyendo la cadena de suministro desde cero. Había negociado la adquisición del Bajío en plena pandemia de COVID mientras mi padre agonizaba en una cama de hospicio. Tenía gente en esta sala que había estado conmigo desde el primer día. Y este niño, el hijo consultor egresado del TEC de Monterrey del director general, nos llamaba peso muerto con una sonrisa que parecía sacada de un folleto. Nadie se movió. Ni una tos, ni una palabra de los ejecutivos conectados por llamada. Solo silencio, como si todos estuvieran esperando a ver si yo explotaba. Bruno sorbió su batido, mirándome de la misma manera que un gato observa a un pájaro. Se rumoreaba que había plagiado su tesis de fin de carrera en el TEC de Monterrey. No importaba. Su padre dirigía la empresa. Sentí que la cara se me calentaba, la palma de mi mano resbaladiza sobre el control remoto. Si abría la boca, lo destrozaría delante de todos y le daría exactamente lo que quería. En lugar de eso, cerré mi portátil, deslicé el control remoto sobre la mesa y asentí una vez a mi equipo. Hemos terminado por hoy, dije, con voz plana. Reanuden su trabajo. Las sillas chirriaron. Nadie me miró. Bruno sonrió con aire de suficiencia, como si hubiera marcado un punto. Salí antes de que mi rostro me delatara. Mis zapatos golpeaban la alfombra del pasillo con un ritmo constante, el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. 2 giros, pasando la sala de descanso, hasta el baño. El olor a desinfectante y jabón barato me golpeó. Cerré el pestillo del cubículo, me senté en la tapa del inodoro y me quedé mirando el suelo. Grietas en las baldosas, tenues líneas grises que se extendían como venas. Las conté. 1, 2, 3. Cualquier cosa para que mis manos no temblaran. No estaba llorando. Todavía no. Pero sabía la verdad sentado allí, en ese feo cubículo con la luz zumbando sobre mi cabeza. El tipo de verdad que no se dice en voz alta. Ya estaba acabado. Mi trabajo, mi título, los años que había invertido en este lugar. Ahora eran cenizas, saliendo por el conducto de ventilación sobre mí. Me levanté, tiré de la cadena aunque no había nada, y me eché agua fría en la cara. El espejo mostraba a un hombre que parecía mayor de 42 años, director de cumplimiento estratégico, peso muerto de Corporativo Garza. Me sequé las manos y salí. Ni siquiera había llegado a mi escritorio cuando lo vi, notas adhesivas de color rosa brillante pegadas justo en el centro de mi monitor como una maldita insignia. Bruno quiere verte a las 4 en punto. No recursos humanos, no mi supervisor. Bruno. Me dejé caer en mi silla, respiré hondo y saqué mi teléfono. Parece que está sucediendo. Clara, enfriaré la champaña o la escopeta. Ella siempre sabía cómo atravesar el ruido. No hice absolutamente nada durante la siguiente hora. Solo me quedé allí fingiendo trabajar, viendo cómo el reloj avanzaba hacia la sentencia de muerte. A las 3:59, me levanté, me arreglé las mangas y caminé por el pasillo como si fuera a una revisión de presupuesto. Sin pánico, sin drama, solo movimiento. Sala de juntas C. Una de esas peceras de cristal con persianas que siempre estaban medio rotas. Empujé la puerta exactamente a las 4. Bruno ya estaba dentro, recostado como un tech bro en un podcast. Un tobillo sobre la rodilla, el batido desaparecido, las manos entrelazadas detrás de la cabeza como si acabara de dar una charla TED. 2 representantes de recursos humanos estaban sentados a su lado, uno tecleando,
el otro sosteniendo una gruesa carpeta de Manila. Esteban dijo, demasiado alegre. Entra, hombre. Toma asiento, hombre. Tendría como mucho 30 años. El pelo engominado como en una foto de archivo. Esa misma sonrisa arrogante del TEC de Monterrey que me hacía querer romperle los dientes. Me senté, no sonreí, no parpadeé. Señaló la carpeta. Mira, solo quiero empezar agradeciéndote por todo. Quiero decir, un trabajo de nivel de archivo. ¿Llevas aquí, qué, más de una década? Eso es compromiso. Miré la carpeta, sujeta con un clip, gruesa. Ese era mi adiós. Tus contribuciones son la razón por la que esta empresa tiene una columna vertebral, continuó. Pero el liderazgo está evolucionando, y estamos entrando en una nueva era de escalabilidad y encaje cultural. Creo que lo entiendes. No respondí. Una de las mujeres de recursos humanos deslizó la carpeta hacia mí. No me miró a los ojos. 6 meses de salario, dijo Bruno. Bonificación completa, todas tus acciones se consolidan. Hemos sido generosos porque respetamos lo que construiste. Todo lo que pedimos es un poco de discreción en el futuro. Sin declaraciones públicas, sin filtraciones, sin despedidas complicadas. Agitó la mano en el aire como si estuviera cerrando una cortina. Abrí la carpeta y repasé los números. Habían hecho los cálculos. Generoso, sí, pero también quirúrgico. Lo suficiente para mantenerme callado, no lo suficiente para olvidar el insulto. Podría haber montado una escena. Podría haber golpeado la mesa, haberlo desenmascarado delante de sus niñeras de recursos humanos. Pero en lugar de eso, cogí el bolígrafo y firmé. Mano firme, línea constante. Luego me levanté, cerré la carpeta y extendí la mano sobre la mesa. Me estrechó la mano como si nos despidiéramos después de un buen almuerzo. Le devolví la sonrisa, tensa, profesional, como si me dirigiera a un brunch, como si mi cuerpo no estuviera ardiendo por dentro. Lo estás manejando como un profesional, dijo. Por supuesto que sí, respondí. No querría hacer que el personal delegado parezca emocional. Una de las señoras de recursos humanos parpadeó con fuerza. Bruno no se dio cuenta. Salí sin decir una palabra más. Por el pasillo, pasando por la misma sala de conferencias donde había dirigido revisiones durante 12 años. Llegué a la salida y pisé el aparcamiento. El sol estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el asfalto. Me ardía la garganta, no de lágrimas, sino de rabia, pesada, asfixiante, imposible de tragar. Cuando llegué a casa, el sol se había puesto y la casa estaba en silencio. Clara había dejado la luz del porche encendida y una nota adhesiva en la nevera. La champaña se está enfriando. Las escopetas están en el armario. Elige tu veneno, no respondí. Fui directo al armario de encima de la cocina, el que nunca usábamos para nada que no fueran malas ideas y viejos secretos. Metí la mano más allá de un polvoriento juego de fondue y saqué una botella de tequila añejo, un reserva de la familia, más vieja que todo el historial de LinkedIn de Bruno. Rompí el sello, serví 2 dedos y caminé hacia mi despacho. Cerré la puerta. Cajón inferior, bien al fondo, pegada en la parte de abajo. Despegué la carpeta. Fletes del Norte. Confidencial. Esta era la verdadera jugada. Había empezado a sentar las bases hacía 6 meses, cuando los rumores sobre la llegada de Bruno se convirtieron en chistes de oficina. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que empezara a blandir el poder de su padre como un palo en una casa de cristal. Así que encontré una puerta trasera. Fletes del Norte, el mayor proveedor de Corporativo Garza. El 70% de nuestra red de distribución nacional pasaba por ellos. Pero nadie en la sede central había conocido nunca al fundador. Solo veían un contrato y un logotipo. Yo lo conocí, Vicente Calderón. 50 y tantos años, curtido como una señal de parada de camiones, olía a diésel y tabaco de mascar. Camisa Henley, botas más viejas que mi carrera, voz como papel de lija. Nos reunimos 3 veces para tomar un café en esa lúgubre cafetería junto a la carretera 57. La tercera vez, se inclinó sobre la mesa y preguntó, ¿estás seguro de que quieres este dolor de cabeza? Lo miré directamente a los ojos.
Ya he bailado con el diablo. Este es solo su primo. Se rió, una risa lenta y seca. Entonces veamos cuán profundos son tus bolsillos. Transferí los fondos esa noche. 3 fuentes: indemnización, criptomonedas liquidadas y un préstamo del fideicomiso de mi difunta hermana. Le había prometido a Clara que nunca lo tocaría. Lo toqué. A las 10:30 de la mañana siguiente, recibí la llamada. El papeleo estaba listo. Vicente dijo: ahora eres dueño del 51% de mi dolor de cabeza. Participación mayoritaria, voto mayoritario, derechos de director general si los quisiera. Al mediodía, estaba en un canal privado de Slack con el gerente de despachos de Vicente. A las 2, estaba en una videollamada redactando mi primera carta oficial. Con efecto inmediato, todas las estructuras de tarifas preferenciales y garantías de rutas con Corporativo Garza se someterán a una realineación estratégica. Eso es lenguaje corporativo para, prepárense. Vamos a renegociar todos los precios. Lo programé para que llegara a las bandejas de entrada a las 4:45 de la tarde. Lo suficientemente tarde para que nadie respondiera hasta el día siguiente, pero lo suficientemente temprano para arruinar el trayecto a casa de todos los gerentes de logística. Le di a enviar. Vi girar el icono. ¿Hecho? No me sentí bien. No me sentí mal. Abrí mi portátil de nuevo, saqué el horario de rutas del corredor del Bajío y empecé a redibujar cada contrato que había tocado. Bruno me había despedido, pensando que estaba cortando una rama. No lo sabía. Simplemente me había entregado el cuchillo, y yo no había terminado de cortar. Estaba inmerso en revisiones de contratos cuando mi teléfono vibró. Número desconocido de Houston, una línea de texto. Deberíamos hablar. Tu movimiento no ha pasado desapercibido. Me quedé helado. Mi pecho se contrajo como si alguien hubiera vertido cemento en él. Solo una C podía golpear tan fuerte. Catalina Montemayor, la madre de Bruno, la exesposa de Roberto Garza, el fantasma original de Corporativo Garza. La última vez que la vi fue hace 6 años en la cumbre corporativa de Cancún. Se acercó después de una de mis presentaciones y susurró: eres más listo que todos ellos. Úsalo. Luego desapareció, vendió su participación del 12% y se convirtió en un fantasma. Sin redes sociales, sin prensa, nada. Y ahora estaba observando. Le respondí: ¿dónde? Respondió segundos después: La Nacional. Jueves, 8 en punto. Ven solo. La Nacional no era solo una cena. Era un mensaje. Ese lugar era un búnker para acuerdos de alto nivel y guerras privadas. Madera oscura, paredes gruesas, personal que no se inmutaba cuando salían los cuchillos. Llegué 10 minutos antes y aún así la encontré ya sentada en el reservado más alejado, una luz tenue sobre ella, una copa de cristal de vino tinto en la mano, blusa blanca impecable, rostro ilegible. No había envejecido, solo se había afilado. Esteban dijo como si fuéramos viejos amigos. Pareces un hombre con sangre bajo las uñas. Me deslicé en el reservado. No estás muy lejos de la verdad. Sacó un sobre negro y delgado de su bolso y lo puso sobre la mesa entre nosotros. Sin drama, sin preámbulos. Simplemente lo colocó allí como una servilleta. Dentro había fotos. La primera, de Bruno y Vicente Calderón dándose la mano. La segunda, un acuerdo de transferencia de acciones escaneado fechado 2 semanas antes de mi compra, que mostraba un intento de adquisición de Fletes del Norte a través de una sociedad instrumental con sede en Delaware. La tercera, una cadena de correos electrónicos entre Bruno y el director financiero de Fletes del Norte. Asunto: cronograma para la adquisición completa. Me quedé mirando la última durante un buen rato. Catalina sorbió su vino. Intentó adelantársete. Tú simplemente te moviste más rápido. Cerré la carpeta. ¿Por qué me muestras esto? Porque bloqueaste su plan, y eso te convierte en el primer obstáculo real con el que se ha topado. Asentí lentamente. Podrías haberlo dejado fracasar. Se inclinó hacia adelante, su voz baja. Bruno no fracasa. No públicamente. Su padre lo encubre, desvía la culpa y arroja dinero al fuego hasta que parece estrategia.
Me recosté. ¿Y qué es lo que quieres? Una participación silenciosa del 5% en Fletes del Norte. Te proporciono información, correos electrónicos, reuniones secretas, conversaciones internas. Cualquier cosa que él toque, te doy el plano. ¿Y el objetivo? En 6 meses dijo, lo tendrás colgando de hilos que él cree que ató. La miré a los ojos. No había ni un ápice de emoción, solo precisión. ¿Me estás utilizando?, dije. Ella sonrió. Por supuesto que sí. Pero también te estoy dando lo único que él nunca tendrá. Claridad. El camarero vino y dejó la cuenta sin decir una palabra. Catalina pagó en efectivo. Mientras nos levantábamos, se ajustó el abrigo. Ya está entrando en pánico, Esteban. Esa carta sobre el flete sacudió su jaula. Simplemente no sabe quién la sacudió realmente. La acompañé a la salida. Desapareció en un coche negro antes de que pudiera siquiera parpadear. Me quedé fuera de la Nacional, con el sobre todavía en la mano, el estómago hecho un nudo. Acababa de entregarme una caja de cerillas y señalar la gasolina. ¿Y la peor parte? Yo ya estaba buscando el mechero. No tuve que esperar mucho. 3 días después de la Nacional, el correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada a las 9:07 de la mañana. Asunto claro, Auditoría de Cumplimiento Interno Fletes del Norte. Del Departamento Legal de Corporativo Garza. Se adjuntaba una carta escaneada, llena de lenguaje rígido, frases de alerta como inconsistencias financieras, revisión del rendimiento del proveedor y de urgencia cooperativa. Bruno había disparado su primer tiro. 10 minutos después, mi teléfono se iluminó como si alguien hubiera dejado caer una cerilla en una tienda de fuegos artificiales. Primera llamada, Tania de Adquisiciones. Esteban, ¿qué demonios está pasando? Nos acaban de meter en una auditoría de logística. ¿En serio eres el nuevo dueño de Fletes del Norte? Luego Cristian de Operaciones. Luego Melina de Cumplimiento. Todos con el mismo tono entrecortado, pánico, confusión y una frase que se repetía. ¿Es verdad? No lo negué. Tampoco lo confirmé. Solo dije, mantened la cabeza baja y no os metáis en esto. Pero el miedo se extendió rápidamente. Los rumores se movían más rápido que los hechos. Al mediodía, Catalina llamó. Bruno te está pintando como el ex empleado resentido que intenta hundir la empresa, dijo. Impulsará la narrativa del inestable. Sabe cómo convertir la duda educada en un arma. Estaba de pie en mi patio trasero, con el teléfono en la oreja, mirando la vieja parrilla oxidada que nunca me decidí a tirar. ¿Y qué sugieres?, pregunté. No lo amenaces, dijo. Humíllalo públicamente. Toma algo que él crea que está asegurado y hazlo tuyo. Ya sabía que. Distribuidora Tecnofin, un pez gordo, uno de los 5 principales clientes de Corporativo Garza. Y su dueño, Gerardo Fuentes, odiaba a Bruno más que yo. Se habían enfrentado por subidas de precios hacía 2 trimestres. Bruno lo llamó reemplazable en una llamada abierta. Gerardo nunca lo olvidó. Me puse en contacto. Nos reunimos en un asador en una plaza comercial cerca del aeropuerto de Monterrey. Gerardo entró con un chaleco de pesca sobre una camisa de vestir, como si no pudiera decidir qué parte del día odiaba más. Fui al grano rápidamente. Te daré envío nacional exclusivo a un 10% por debajo de las tarifas de Corporativo Garza, dije. Precios garantizados durante 18 meses. Sin recargos, sin sorpresas. Serás el primero en la fila cada vez. Se recostó y sonrió. ¿Por qué ahora? Porque tú quieres una ventaja, dije. Y yo quiero sangre. Se rió. Una carcajada seca, y luego extendió la mano. Envía el maldito contrato. Para el viernes, el equipo de logística de Corporativo Garza estaba en pleno colapso. Camiones atascados, rutas desviadas, distribuidora Tecnofin retirándose de las licitaciones. Recibí el mensaje de Catalina esa tarde, la sede está en llamas. Bruno no ha aparecido en 2 días. Se está escondiendo. Bien hecho. No lo celebré. Tampoco dormí mucho, porque el miedo funciona en ambos sentidos. Sí,
Lo estaba golpeando duro. Pero cuanto más profundo iba, más me daba cuenta de lo expuesto que estaba. Los contratos, el rastro de la financiación, la gente que todavía trabajaba dentro de Corporativo Garza. Había dibujado un círculo rojo brillante alrededor de mi nombre. Y Bruno no había terminado. Solo estaba recargando. Miré por la ventana esa noche, con el teléfono en la mano, esperando el siguiente movimiento. Pero ya sabía hacia dónde se dirigía esto. Iba a intentar reducirme a cenizas. Así que empecé a tender mis propias trampas. La siguiente oleada golpeó el lunes a las 8:12 de la mañana. Mi jefa de operaciones llamó desde la terminal de Querétaro, con pánico en la voz. Todas las órdenes de compra de Corporativo Garza acaban de ser congeladas. Nada se está procesando. Los pagos están pausados en todos los ámbitos. Abrí mi bandeja de entrada. Allí estaba, una alerta del Departamento Legal de Corporativo Garza, suspensión de transacciones de proveedores pendiente de revisión de auditoría interna. Bruno había activado un asedio. Sin fletes en movimiento, sin facturas compensadas, sin reembolsos de combustible. Si no lo hubiera visto venir, me habría enterrado. Pero ya había cimentado mi plan de respaldo. 2 semanas antes, había creado discretamente 3 proveedores pantalla, nombres que no se podían rastrear hasta Fletes del Norte, pero que eran de mi entera propiedad. Esos proveedores tenían cuentas nuevas, historiales limpios y contratos de distribución separados que parecían salidos de la trastienda de una empresa de logística regional. Así que, cuando Bruno cerró las puertas, simplemente desvié los camiones. Mismos conductores, misma carga, diferente logotipo en el manifiesto. Él pensaba que estaba matando de hambre al animal. Lo que no sabía era que yo ya le había enseñado a cazar sin él. Pero la logística es tanto percepción como producto. No podía arriesgarme a que el mercado pensara que estábamos fallando. Así que publiqué una carta en todos los canales, LinkedIn, foros comerciales, correos masivos. Debido a recientes cambios en la política interna de Corporativo Garza, algunas estructuras de cuentas heredadas se ven temporalmente afectadas. Fletes del Norte sigue plenamente operativa y comprometida con un servicio constante en todas las redes. Sin señalar a nadie, solo la suficiente sombra para que la gente hiciera preguntas. En una hora, Colapso Garza empezó a ser tendencia en foros de la industria y en X. Para el almuerzo, 2 antiguos clientes de Corporativo Garza ya se habían puesto en contacto. Para la cena, 5 más habían firmado acuerdos de confidencialidad exploratorios para trabajar directamente conmigo. Bruno había intentado arrinconarme. Yo simplemente convertí la caja en una plataforma y me subí a ella. A las 8:46 de la tarde, Catalina envió un mensaje: bien jugado. Papi está del lado de la junta. Adjuntaba una foto, Bruno paseándose en una sala de conferencias, sin corbata, la mano en la nuca, un abogado a su lado. Fue entonces cuando supe que venían las demandas. A la mañana siguiente, mi abogada, Elisa Aro, me reenvió un PDF, notificación de demanda civil, Esteban Rosas contra Corporativo Garza. Cargos: interferencia maliciosa, espionaje corporativo, inestabilidad emocional. Ese último dolió más de lo que quería admitir. No solo intentaba detenerme. Intentaba pintarme como un desequilibrado, un hombre al borde del colapso. La demanda no estaba diseñada para ganar. Estaba diseñada para congelar contratos, asustar a los clientes y verter veneno en el agua. Me senté en mi despacho esa noche, con el teléfono vibrando cada 5 minutos, clientes llamando, abogados pidiendo documentos, periodistas buscando declaraciones. No me inmuté, no me rompí. En lugar de eso, escribí una carta más, esta vez a mis propios proveedores. Les dije que la tormenta había llegado. Les dije que mantendríamos el rumbo. Les dije que lo superaríamos si nadie pestañeaba. Luego apagué el teléfono, cerré el portátil y abrí una ventana. El aire frío me golpeó la cara como una bofetada. Ya no estaba jugando a la defensiva. Bruno pensó que las demandas me asustarían. No se dio cuenta de que acababa de ponerme en el centro de atención. El vestíbulo de la Torre Garza olía a cera de limón y a dinero viejo. No había cruzado esas puertas de cristal desde el día que me fui con una carpeta llena de papeles de silencio. Esta vez no estaba solo.
Elisa Aro caminaba a mi lado, sus tacones resonando secamente contra el mármol. Llevaba un traje azul marino oscuro, 0 joyas y una expresión como una caja fuerte cerrada. Inquebrantable, invicta. No contratabas a Elisa para llegar a un acuerdo. La contratabas para sacar sangre y sonreír mientras lo hacía. La seguridad nos dio acceso. Último piso, sala de juntas. Bruno ya estaba allí, sentado a la cabecera de la mesa como un niño jugando a ser ejecutivo. Su abogado estaba a su derecha. La junta de corporativo Garza se alineaba a ambos lados, 10 trajes, la mitad de ellos tratando de no parecer aburridos, la otra mitad mirándome como si llevara explosivos. Bruno sonrió cuando entramos. Esteban dijo, te agradezco que hayas venido a aclarar las cosas. Por supuesto, dije. Aclarémoslo todo. Elisa no se sentó. Dejó su maletín sobre la mesa y empezó a repartir carpetas. Dentro, encontrarán una cronología completa de las comunicaciones no autorizadas del señor Garza Montemayor con el director financiero de Fletes del Norte, dijo, con voz nítida, comenzando 2 meses antes de que el señor Rosas fuera despedido. Algunas cabezas se levantaron. La página 7 continuó detalla un esfuerzo deliberado para inflar los costos de Fletes del Norte utilizando sociedades instrumentales en el extranjero controladas por intermediarios. Página 13, la propia firma de correo electrónico de Bruno autorizando una transferencia bancaria desde uno de esos intermediarios a la cuenta de adquisición de Fletes del Norte. Alguien se aclaró la garganta. Elisa se volvió hacia Bruno. Intentaste comprar Fletes del Norte a espaldas de tu propio padre. Estabas estafando a tu propia empresa. La sala se quedó helada. Bruno se rió, demasiado alto, demasiado rápido. Eso es ridículo. Esto es una represalia. Solo está resentido. Nos está saboteando. Lo interrumpí. Compré Fletes del Norte para sobrevivir. Tú lo convertiste en sabotaje. Se levantó, con las palmas abiertas. Esto es una locura. Mi padre nunca. Bruno, dijo Roberto Garza. Su voz no se alzó. No tenía por qué hacerlo. Sal fuera. Bruno se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Ahora? Su rostro se contrajo, pero agarró a su abogado y salió furioso. El silencio se posó como el polvo. Roberto se volvió hacia mí, lento, calculado. Parecía cansado. ¿Qué haría falta para que esto desapareciera? No parpadeé. Su dimisión, con efecto inmediato. Algunos jadeos. Alguien susurró, Dios mío. Continué, una declaración pública que rompa todos los lazos entre Bruno y Fletes del Norte. Registrado, por escrito, sin rodeos. Roberto me miró fijamente durante un largo segundo, luego asintió una vez. ¿Hecho? Eso fue todo. Años de tensión, intrigas secretas, carreras arruinadas, todo reducido a una palabra, hecho. Elisa cerró su maletín con un suave clic. Enviaremos un borrador de la declaración por la mañana, dijo. Mientras salíamos por el vestíbulo, la luz del sol entraba a raudales a través del cristal. Mis manos no temblaban. Sin rabia, sin pánico, solo el peso de algo real que finalmente se inclinaba a mi favor. Bruno intentó destriparme en público. No solo lo sobreviví, hice que sangrara por ello. El comunicado de prensa se publicó a las 9:03 de la mañana. Directo. Bruno Garza Montemayor renuncia a su cargo de asesor estratégico para buscar nuevas oportunidades fuera de la empresa. Era lenguaje corporativo para lo echamos por la puerta de atrás, y los medios de comunicación se hicieron eco. Todos los titulares bailaban en torno a la historia real, pero la foto lo decía todo, Bruno con un traje gris, el rostro pálido, escoltado fuera de la Torre Garza por la seguridad. Sin apretón de manos, sin declaraciones, solo el zumbido de una carrera haciendo cortocircuito en tiempo real. Al mediodía, me senté frente a Elisa en su despacho mientras ella deslizaba un documento de exoneración sellado sobre la mesa. Esto anula la demanda, dijo. Sin registro público, sin reclamaciones futuras. Si firmas, se acabó. No lo dudé. Firmé. La tinta se secó rápido, pero la sensación no. Bruno era un cabroncete engreído, pero no era estúpido.
Su rastro había sido demasiado descuidado, correos electrónicos, transferencias, sociedades pantalla, casi envuelto para regalo. Era como si alguien le hubiera afilado la hoja, me la hubiera entregado y me hubiera apuntado directamente a su garganta. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de voz. Catalina decía una voz, tan suave como siempre. Lo conseguiste. Pero tú nunca fuiste su objetivo. Necesitaba un chivo expiatorio, y Bruno nació para interpretar ese papel. Obtuviste lo que querías. Ahora tómalo y márchate. Colgó. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato, luego cogí las llaves. La Nacional estaba casi vacío cuando llegué. El reservado del rincón, un sobre en la mesa, ni rastro de ella, solo una carpeta dejada atrás como un asunto pendiente. Dentro había un documento de transferencia firmado, una participación del 12% en Fletes del Norte de Catalina para mí. Sin nota, sin explicación, solo el papel y su nombre garabateado en tinta azul en la parte inferior como la firma de un fantasma. Había desaparecido de nuevo, había quemado todo rastro de sí misma, borrado las huellas dactilares y me había dejado el imperio. Salí de la Nacional sosteniendo ese sobre como si pesara 100 kilos. Ahora poseía el 63% de Fletes del Norte. No solo una participación mayoritaria, sino un control indiscutible. Debería haberme sentido como en la cima de la montaña. En cambio, me sentí como si viera alejarse una tormenta, sabiendo que dejaba escombros a su paso. Bruno se había ido, su reputación destrozada, el silencio de su padre comprado. A mí me quedaban el imperio y las consecuencias. No dormí esa noche. Solo me senté en la mesa de la cocina mirando la transferencia firmada, el tequila sudando en mi mano. Esto no era el final. Esto era el principio. Pasaron 3 semanas. Apenas dormía. No lo necesitaba. Fletes del Norte crecía exponencialmente. Los teléfonos no dejaban de sonar. Clientes que antes ignoraban mis correos ahora me bombardeaban la línea, suplicando capacidad, arrojando dinero al suelo solo para conseguir una reunión. Lo automaticé todo, rutas, seguimiento, facturación, construí un sistema interno que funcionaba mejor que cualquier cosa que Corporativo Garza hubiera tocado jamás. Le quité a su directora de logística sin siquiera ofrecerle más dinero, solo un escritorio donde no tuviera que hacer de niñera de idiotas. Todas las cifras subían. Cada semana superaba a la anterior. Y aún así, cada victoria sabía a ceniza. Porque no solo se basaba en la estrategia. Se basaba en la sangre. La de ella, la de él, la mía. Cada firma en esa pila de contratos tenía un cuerpo detrás. Un viernes por la noche, tarde, estaba recogiendo cuando sonó el timbre. Sin llamada, sin mensaje, solo un sobre en el felpudo. Dentro, una foto, Catalina en una cama de hospital sosteniendo a un recién nacido. Sin maquillaje, ojos cansados, sonriendo a algo más allá de la cámara. Bruno. Sujeta a ella había una carta, escrita a mano, con una letra apretada. Esteban, siempre estuviste destinado a dirigirlo. No solo el negocio, sino su peso, el fuego, las consecuencias. Lo llevas mejor que cualquiera de nosotros. Pero no te conviertas en mí. No desaparezcas detrás de tus victorias. No dejes que el poder reemplace el propósito. Yo quemé todo lo que toqué. Construye algo que sobreviva al fuego. La leí 2 veces y luego la dejé sobre la mesa. El lunes por la mañana, entré en la sala de juntas. Sin abogados, sin aliados, solo yo. La nueva Junta de Fletes del Norte estaba sentada en un semicírculo, observando, esperando a ver si me regodeaba, si adoptaba una pose, si jugaba a ser el rey. Me paré a la cabecera de la mesa, con ambas manos apoyadas en la superficie. No estoy aquí para jugar a ser el rey, dije. Estoy aquí para construir algo que ningún fantasma pueda volver a quemar. Nadie habló. Solo asintieron, uno por uno. En ese momento, la sala cambió. Ahora me pertenecía. No por linaje, no por suerte. Por agallas. Por guerra. Y en algún lugar, quizás en algún lugar tranquilo donde el poder no llega, Catalina sonrió. Porque el hombre que ella usó ya no existía. Lo que queda es el arquitecto, y apenas está comenzando.